Hola cinéfilo, hoy continuamos conversando con un invitado especial, Vladimir García, cineasta, animador, ilustrador y escenógrafo cubano que nos acompañó la semana pasada. En esta segunda parte de la entrevista hablaremos más sobre su obra y sobre las experiencias dentro del audiovisual cubano. A ti te digo que te quedes en sintonía porque luego Joel del Río nos traerá sus acostumbrados comentarios acerca de una película de actualidad. Buenas noches, bienvenidos todos a su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine, que hoy cuenta con la continuación de una conversación que iniciamos el viernes pasado con Vladimir García y su largo y fructífero periplo por la animación en Cuba. El ICAI, el ICR, los grupos de creación, de cuántas cosas tenemos que hablar. ¿Por dónde quieres empezar ahora? Lo dejamos en el ICR. Bien. Tú habías vuelto al ICR. ¿Cuáles fueron tus principales trabajos allí? Bueno, ya te había contado. A partir del año 2001. 2000. En el 2000 lo primero que empecé fue en Camino de los Juglares y ahí hicimos algo muy importante que fue la presentación para el Camino de los Juglares, que ahí aprovechamos y utilizamos, mezclamos la animación tradicional con la animación 3D. Nunca se había hecho en Cuba. Y es una presentación de 1 minuto y tanto, pero que tiene esa combinación de poder, se tuvo que imprimir dibujos y animar sobre aquello. Era una experiencia que queríamos hacer un poco partiendo de las películas que habíamos visto de Disney, que utilizaba actores, bueno. Toy Story y todo aquello, sí. Después, al año, realizo el videoclip de Las Nadas, las Mariposas, de Kiki Corona, donde ahí mezclamos de todo. Mezclamos animación era muy 3D. hermoso, yo lo recuerdo. Sí, era muy experimental. Siempre estábamos buscando aprovechar las posibilidades, la libertad de creación que teníamos para experimentar. Qué suerte, ¿no? Sí, no la libertad y la creación, los dos son algo suertes. raro, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, nada, eso fue de lo que hicimos ahí, que muy satisfecho por el trabajo, que inclusive también lo hacíamos en un tiempo récord. A veces ahora... Claro, contra el aire muchas veces. Ahora se meten para hacer un dibujo animado 6, 8, 10 meses y dura en pantalla 3 minutos, 4 minutos. Es increíble. Y en aquellos tiempos que las máquinas eran las más lentas del mundo y actualmente ahora que hay buenas máquinas se demoran más. Se demoran más. Problema de producción. Hay que ver eso. Después que lo vean los productores. Después hice El Osito Volador, un corto animado, también experimenté 3D con 2D. Y así hasta que en el 2006 hago la serie Claro Clarita con Pepe Cabrera. En ese tiempo estuve trabajando y un poco fajado ahí con producción. Hay una anécdota que me gustaría contarte. Breve, que se nos va el tiempo. En El Osito Volador me pidieron, el jefe en aquellos tiempos de la estudio de animación, que le diera trabajo a los animadores antiguos del estudio de animación del ICRT, porque estaban un poco que floating y para él tomar decisión sobre ellos qué hacer y que ellos se acabaran de integrar o no. Y me dieron un listado. Y era el listado de todos aquellos que me enseñaron a mí en los inicios. Increíble, increíble. Y como que y yo en tenía tus manos quedaba su destino. su destino. Bueno, nada, a fin de cuentas,
terminé yo haciéndole un poco el trabajo a algunos de ellos, otros sí lograron concluir. Adaptarse a los nuevos inclusive dirigiendo a alguien como Luis Castillo, que es un director emblemático de dibujo animado de la televisión, creador de Paco Perico y Guaso Garburo. Sí. Y lo tenía yo como animador, yo dirigiendo. Aquello, a mí se me caía la vergüenza, ¿no? No, la cara de vergüenza, pero igual. Pero tú hiciste un esfuerzo por integrarlo, supongo. Pero y bueno, ahí estaba. Por mí no quedó, todo quedó bien. El director quedó encantado con el trabajo que hicieron ellos. Y de ahí nos salió, muchos se integraron, otros por propia decisión se fueron. Después, bueno, hice Claro Clarita, y estando en Claro Clarita, me salgo como al año, en el 2007. Y tuve un intervalo que paré sin producir nada de animación, cuidando a los viejos de mi familia. ¿Pero por qué te fuiste del ICR? Sí, ¿qué puede contarse? Hubieron dos cosas. Hubieron dos cosas. Sí. Una fue por cuestiones que no estaban muy acordes en el trabajo de la serie, de Clara Clarita. Y entonces decidí no seguir más en la serie. No trabajar en una cosa que no te Y justamente mi abuela había caído en cama y tenía 3 viejos más que cuidar. Y como tantísimos cubanos a cuidar a ancianos. Efectivamente, hasta el 2014. 2015, ¿Y qué hiciste en ese intervalo en términos creativos? Ilustré libros. Bueno, no hay nada más creativo que cuidar a un anciano. Hay que tener una dosis de creatividad que yo también la sé. Ilustré libros de ciencia ficción. Ya. Y esto ¿En Cuba existe producción de eso? Sí, y muy buenos escritores. Y que escriben con ¿Pero temas es como una con cosa temas medio cubanos. underground o no? Bueno, no. Inclusive hay muchos escritores que tienen reconocimientos internacionales. Son más conocidos afuera que en Cuba. Afuera que en Cuba. Sí, sigue siendo underground. Está Jos, Eris Mota, sí, claro, Alejandro. Claro. Hay muchos escritores. Conocida, pero inclusive mujeres también. En sus circuitos. Entonces tú ilustrabas esos libros. Eso fue lo que un poco Historias me sacaba. de ciencia ficción mayormente. Libros de ciencia ficción. Ya. Y después conformaste un grupo de creación, según me cuentas. Ahí conocí a un español y creamos Champola Film. Fue un sí, Champola del Batido. A él le gustaba mucho y ya le pusimos ese nombre. Y empezamos a hacer algunos servicios institucionales hasta que tuvimos la oportunidad. ¿Existe ahora Champola Films todavía? Sí, todavía sí. Yo me separé de Champola ya un poco más, después de 10 años de haberlo creado. Pero amigable, todo fue porque decidí dedicarme a la animación nada más. Bueno, pero qué bien que usted ha ido dejando una huella de cosas que ha fundado y creado, eso está muy bien. Y con Champola logramos hacer un largometraje de ficción antes que llegue el ferry. El ferry, el famoso ferry. Ay. Lo que más me interesa de eso es qué por ciento de animación tiene, porque es un largometraje con actores, normal. Sí, las animaciones están bien justificadas. Hay un personaje que se cree un superhéroe y toda la acción que ejecuta en la venganza o todas sus acciones están hechas en animación. Todo eso está resuelto ese personaje con animación. Se lo cree él mismo, pero está hecho resuelto en animación. Oye, la combinación es bastante inédita en Cuba también, ¿no? Digo, de ficción con actores y animación. Sí, hay pocos trabajos que se han... No recuerdo nada. Largometraje ninguno. No, largometraje ninguno. Y esto nos trajo bastante alegría. Logramos estrenarlo en Varsovia en el 2018 y tuvo un periplo de festivales grandes. Estuvo en Pacific, en Málaga, en Estados Unidos, en Alemania. Recorrió el mundo como 30 festivales. Su singularidad, ¿cómo no? Antes que llegue el ferry. Antes que llegue el ferry. Todo el mundo le dice el ferry a la película. Así mismo. Y buen casting de actores que tiene. Sí, Luis Alberto, entre otros tantos. Beatón y Enrique Molina. Sí, imagínate. Grandes que fue, la verdad que fue un trabajo y fue una película. ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste puesto y convidado? ¿Por qué no has hecho más? Una película muy independiente. Muy independiente, claro. Que no tuvo recursos de ningún estado. Cuando aquí no existía ni el fondo. Pero bueno, continuamos buscando poder desarrollar otros proyectos hasta que seguíamos haciendo algunos servicios para poder vivir, ¿no? Y en el 2000... ¿Pero no te interesó volver a la combinación esta de ficción con animación? Tenía otro proyecto que ya llevaba varios años investigando, que es sobre la vida y obra de Ángel Acosta León. Ángel Acosta es el poeta. El pintor de las cafeteras. El pintor de las cafeteras. Y de las guaraperas. Ya.
vivía frente a mi casa y bueno, nada, la investigación fue grande Y y nunca lograste hacer eso, hubiera sido sensacional. no, es un proyecto que todavía aún tengo y Está todavía en movimiento. en movimiento. Primero partió de un documental, ahora es una ficción, un largometraje de ficción y en el fondo tengo presentado un cortometraje. De animación. Tiene una combinación. Una combinación también como sueles hacer en tu obra. Oye, qué bien que hemos tratado de hablar de los rasgos principales. Entonces, tu último segmento vital y creativo, Bien. hay que decirlo así, ha sido como creador independiente, vamos a decir. Sí, ya después, desde el 2014 que creo Champola, ha sido totalmente Hasta independiente. ahora, totalmente independiente. Y los principales proyectos de esa etapa. Bueno, después de Está del Ferry, claro. después de la pandemia, me di cuenta que la animación tenía mucho más potencial, podía hacerla en la casa y me concentré en ello. Hasta que Sí, tuve esa capacidad que tiene la animación de que tú creas el mundo completo. no tienes que de la moverte, ficción, no tienes que hacer nada. Bueno, y entonces Y con las nuevas tecnologías más. el gran potencial que tenía y me dieron la oportunidad en el ICERDE de hacer una serie de animación de 15 capítulos de un personaje que viene de una novela infantil, se llama Chimbe. Hicimos el capítulo piloto, que nos costó bastante trabajo porque la entrega de los presupuestos fueron esporádicas y se fueron alargando los procesos. Pero el resultado del capítulo piloto nos trajo alegría de que ganamos un premio el año pasado en los premios TAL, un premio que hay en festivales. Muy prestigioso. Y ganamos el premio de animación. Pero bueno, de vino. Poca divulgación tuvo el premio ese en Cuba. Bueno, lamentablemente. en ese mes se divulgó bastante, pero ya después. Después se paró el embullo. Y el proyecto sigue engavetado, listo para entrar en producción, Con un capítulo piloto con hecho un ya. capítulo piloto hecho. ¿Qué faltan? Los dineros. De vino de ese capítulo, faltan los dineros. Y de vino de ese capítulo vino también una película del mismo personaje que ganó el Fondo de Desarrollo. Ya terminamos el Fondo de Desarrollo. Está lista la película también para ser producida, esperando por presupuesto. ¿Esa cuál es? ¿Cómo se llama Se esa? llama Chimbe Rescate. Ah, ya. Tiene que ver con temas ecológicos. Chimbe es una jutía. La vida es una jutía con humanos. Animal endémico cubano, claro. ¿Por qué no? Y entonces, ya en ese proceso de la realización de la serie, es cuando decido separarme de Champola y crear Black Studio. Pero para crear Black Studio tenía que crear ¿Cómo se escribe Black Studio? Black, VLA Studio. Ah, Black Studio. Black Studio. Es la primera sílaba de Black. tu nombre. Ah, Claro. perfectamente. Y que también tiene que ver, me dijiste tú. Sí, era como que visual laboratorio de animación, ¿no? Visual laboratorio, sí. Puede ser una sigla Sí, porque también. queremos, Black Studio no es solamente un estudio de producción de animación, sino un espacio donde puedan venir jóvenes a aprender animación. Eso es muy importante. Y entonces también has tenido una vertiente como pedagógica. Sí, inclusive cuando hicimos Claro Carlita, di un curso de animación, después he impartido otros talleres, pero en el Black Studio hemos impartido dos talleres de animación y uno de producción, que son la base con los que estamos trabajando ahora. Me imagino que habrán ido, qué sé yo, gente de la calle o de Fanca o del ICR o del Sí, ICAI, ¿de dónde? Los Los que principalmente, los interesados. que estudian sobre todo artes plásticas, Ah, mira eso. Mira eso. de San Alejandro, Qué curioso. de Elisa. En Elisa está también los que estudian escenografía, que también han sido parte del taller, los de la escuela de diseño y algunos de la calle Pues también. las fuentes son mucho más numerosas de las que yo pensaba. No, hay mucha gente con ganas de aprender animación, Animación. pero creo que no se le ha dado todavía la atención a la animación que hace falta. La siguen dejando como un arte menor dentro de la parte audiovisual. Tal vez para niños, una cosa para niños. Sí, y esa es una de las cosas que también tenemos como estrategia dentro de Black Studio, en hacer proyectos que sean para adultos. Ahora mismo estamos desarrollando un Y proyecto. medio de vanguardia y altamente artístico. Perfectamente. Por lo que tú has explicado aquí. Ahora mismo estamos en un proyecto que se llama Mundo Inhóspito, que ya te venía con aquella experiencia de ilustrar libros de ciencia ficción. Esta historia de la película son varios cuentos de ciencia ficción, de una selección que hicimos
Y entonces estamos Y Mundo Inhóspito trabajando. me suena a lo que le llaman la distopía, ¿no? Ajá. De un planeta destruido por la acción del hombre. Perfectamente. Ese habla sobre la destrucción humana del planeta, ¿no? Del medio. Y de la búsqueda de otro planeta a destruir también. Con ese apretadísimo resumen que hemos hecho de tu recorrido, de todas las muchísimas cosas que has hecho en el mundo de la animación, del audiovisual, como muy bien dices tú, en Cuba. Háblanos de tus proyectos. ¿En qué estás moviéndote ahora? ¿Cuáles son tus inquietudes del presente y hacia el futuro? Te oí implicado en varios fondos, ¿no? Sí, Black Studio tiene todavía como proyecto la serie, poder continuar con la realización de la serie de Chimbe, Error mío. que es la serie y la película. Son dos proyectos que están listos para entrar en producción, ya con todo su diseño de personajes, su carpeta de proyectos, listo. Estamos desarrollando un largometraje de animación, Mundo Inhóspito, que es de ciencia ficción. Sí, lo mencionaste. Son varias historias que tienen su estrategia para poder realizar. También es un poco experimental, hasta queremos incluir inteligencia artificial en su realización. Son los proyectos y el largometraje de Acosta León, que todavía está en plan de escritura de guión todavía ahora. Pero tenemos presentado... ¿Quién lo está escribiendo? Yo mismo lo estoy escribiendo. Ah, tú mismo lo estás haciendo. Y tenemos presentado en el fondo dos proyectos. Uno que es El Mural Perdido de Acosta León, que tiene que ver con la ficción, pero es una época, es un momento dentro Muy de la película específico. que un poco que justifica cosas de la película, pero que en la película no van a estar. Y lo decidí hacerlo en un corto Aparte. aparte. Es lo que le llaman en la televisión americana un spin-off. Un spin-off y Se saca una situación y se hace otra obra con eso. perfectamente. Y otro proyecto que es Stop Motion, que no solamente el estudio de animación queremos trabajar con la animación tradicional. Un poco no irnos al 3D porque por problemas de tecnología. Quiero hacer cosas que sean más factibles, poder desarrollarlo y terminarlo, que trabajar en un proyecto que requiera demasiada 3D, tecnología. pero... El 3D requiere también que no haya apagones. Como pasó con, el problema de los apagones. Y como pasó con Meñique, que Meñique. se prorrogaba. Yo creo que podemos hacer cosas de muy buena factura con este estilo de animación. Y se siguen haciendo en el mundo entero, ¿no? Sí, se sigue Tú haciendo. estás mucho más informado que yo, pero te pregunto. Me preocupa un poco la inteligencia artificial, pero bueno, pero se sigue haciendo. Va a ser igual que la fotografía. La fotografía Exacto, que permaneció, aunque continúa. existía el cine, no sé qué, pero la fotografía está ahí. Pero tenemos todos esos proyectos, pero ¿qué pasa? ¿Y la academia de que me hablaron? Bien, ¿qué pasa? Que para poder hacer todos esos proyectos necesitamos animadores. Animadores. Pero no solamente animadores, necesitamos productores, necesitamos directores de arte. Todos los oficios del cine. Y cada vez hay menos. Los estudios de animación del ICRT y del ICAI cada vez cuentan con menos especialistas. Hay que formar a toda esa Y hay gente. que formar, pero hay que formarlo ya, no en un taller, hay que formarlo académicamente, con conocimientos básicos, no solamente de la animación, sino del cine, del arte. Claro. Una formación más general y que no sea un taller de 3 meses, que sea Tal vez la que tú pudiste tener en Fanca, ¿no? quizás, ¿entiendes? Pregunto, más o menos, por ahí. Y entonces, bueno, he estado hace 2 años estudiando, preparando, creando esa academia, cuáles son las posibles que materias. no existe en Cuba. Y hacerlo Hay que saberlo. partiendo, unir la academia junto con la producción de uno de estos proyectos. Es la idea que queremos. La presentamos a Triana y estamos en conversación para poder ver cómo lograr logras estructurar cómo eso. podemos. Pues mucha suerte con eso. Oye, estamos terminando el tiempo de esta entrevista y no queremos que te vayas sin que nos cuentes cuál es tu película preferida. Debe Bien. ser de animación, digo yo, Sí. pero no te sientas presionado. Te voy a mencionar de animación. Cubana, innegablemente hay que hablar de Vampiro en La Habana. Vampiros en La Habana, Vampiro en La Habana que cumple ahora 40 años así mismo. y tuve la posibilidad de trabajar en la segunda parte, dirigida por Juan Padrón también. Y internacionales, bueno, hay algunas como El Gigante de Hierro, Príncipe de Egipto, Pinocho o Fantasía de aquella época también. Las ¿Tú eres fan películas de Walt Disney?
No tan fan, pero sí de esas dos películas. Reconoces la maestría de esas dos. De esas dos películas. Mencionaste Fantasía Y Pinocho. y Pinocho, son dos de las mejores, claro que sí. De año 38. Imagínate tú, en esa época, Son esa de- animación tan fluida. Tan fluida. Sí. Oye, está bien entonces, esas son tus películas preferidas, Ok, perfectamente. por ahí. Oye, ha sido un placer hablar contigo, hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos he aprendido muchísimo, de cosas que ignoraba, de cosas que están pasando en este país, en este momento, en el audiovisual de esta nación y que suelen ser desconocidas por los medios, por los espectadores y por los programas que se tienen que ocupar de eso como nosotros. Sí, yo creo. Lo que más vale tarde. Yo creo que la oportunidad, ¿no? de que las instituciones, el Ministerio de Cultura y hasta el gobierno, ¿no? Le tengan una mirada más atenta A la la animación, animación es preciso. y ver la posibilidad de que exista una academia de animación. Entenderla como Por- arte, como cultura. Porque si no lo hacemos y no lo hacemos, sé que la situación del país, pero bueno, creo que hay que tener voluntad para poder hacerlo, porque si no lo hacemos en un par de años, no va a haber animado en Cuba. Vamos a llegar al cero, al cero. Dime qué personaje conoces de hace 10 años para acá que sea icónico de dibujo animado cubano. Me ha puesto en un aprieto. Nos quedamos con el Pío Valdés, con Chuche, Paco Perico y esas cosas. Y Vampiros en La Habana, Quizás como dijiste. Fernanda ahora. Y Fernanda, Pero ya. te llega. Oye, se acabó tu tiempo. Se acabó. Y el mío también. Oye. Un placer, hermano, hablar contigo. Buenísimo, muchas gracias y me pareció muy interesante el diálogo y poder contarles esta historia. Volverás cuando logres terminar uno de los muchos proyectos que tienes en andas. Ok. Y usted el próximo viernes tendrá otro espacio como este para hablar del audiovisual cubano. La mayor parte de los críticos en Norteamérica y en muchos otros países del mundo ha determinado que una de las mejores películas del año en el género del horror es Bring Her Back, algo así como Devuélvela, que trata sobre dos muchachos adolescentes, hermanos ellos dos, un varón y una hembra, y que ellos son adoptados por una mujer cuya hija ha fallecido recientemente. Y precisamente la relación que establecen los dos muchachos con esta mujer de malísimas, pésimas intenciones es lo que se relaciona o lo que le da título a la película, con eso de Devuélvela. Esperemos que esto no sea un spoiler, pero bueno, estamos aclarando por qué se llama Devuélvela la película, solamente eso. Es una extraña combinación o una combinación bastante inusual de drama filial, en tanto una madre que ha perdido a la hija y trata de convertirse en madre adoptiva de otros dos muchachos. Está el drama filial por un lado, está también el found footage, porque hay unos elementos de metrajes encontrados y también hay algunas de las tácticas más usuales en el horror de los últimos 60, del último siglo tal vez. Es decir, la locura, la desintegración, los demonios, los muertos que regresan, todas estas cosas forman parte de Devuélvela. Una película que tiene momentos espeluznantes y que es muy eficaz para los admiradores de este género. El que no, ni se moleste, que no es la película para él. Porque Devuélvela es una película que recurre a esta especie de situación absolutamente impactante, pero el tráiler, este tipo de audiovisuales que se hacen muy breves para promocionar la película, incluye los mejores momentos o los más impactantes de esta película de horror. De modo que si usted vio el tráiler, ya vio algunas de las mejores situaciones que en la película ocurren. Y le recomiendo, por tanto, que si quiere disfrutar, entre comillas, a la manera que se disfrutan las películas del horror, es decir, compartiendo el miedo de los personajes, pues no vea el tráiler. Y que sea nuevo todo lo que ocurre en este filme, Devuélvela, que ya ha sido conceptuado también como una nueva tendencia del horror. No estoy de acuerdo yo con que sea nueva, ni mucho menos, que algunos críticos le han llamado elevator horror, algo así como horror elevado, como si el género siempre hubiera sido un género menor y solo ahora ha conquistado el estatus de vestirse de noche, ¿no? De gala, de gran arte.
Eso no es cierto, no hay tal cosa como elevator horror, porque existen películas como Devuélvela y como algunas otras, como La Bruja, Midsommar y algo así. Todas estas pertenecientes a la productora A24, que se ha especializado también en este tipo de películas, aunque ha producido otras de otros géneros. Devuélvela es una película eficaz, a veces predecible, pero siempre eficaz, con las situaciones que caracterizan a todos estos filmes de horror. Eso sí, presenta también en el ruedo a dos realizadores australianos, gemelos ellos, que son Danny y Michael Philippou, de origen griego al parecer, a juzgar por su apellido, y que algunos ya están evaluando como los grandes maestros del horror o del elevator horror. Exagerado para una segunda película. La primera era buena también, la primera dirigida por ellos dos. Se llamaba Talk to Me. A ellos les gustan los imperativos. Talk to me, háblame, devuélvemela. Bueno, en fin, o devuélvela. Estos hermanos ciertamente conocen las claves del género y las usan casi todas en esta película que, repito, es una propuesta importante para los que disfrutan, de nuevo las comillas, del género de horror. Devuélvela, de Danny y Michael Philippou, que son, por cierto, australianos. Y la película también es australiana, aunque lleven el protagonismo a una brillante actriz británica llamada Sally Hawkins. No deje de verla si le interesan este tipo de cosas. Seguro que la colocan en estas programaciones de madrugada de Cubavisión. Amigos cinéfilos, nuestro programa llega a su fin, pero antes agradecerle a Vladimir por dedicarnos su tiempo y esperamos que pronto regrese con nuevas propuestas. A ti te digo que nos vemos dentro de 7 días al finalizar el noticiero por el canal educativo. Y si regresas, me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.